que fue el accidente cerebrovascular que tuvo Alejandro Olivera con el comienzo de la Convención Constituyente y que después lamentablemente le terminó costando la vida. Y bueno, ayer volvemos a tomar contacto con el doctor Alejandro Musacchio, neurocirujano, que estuvo en distintas actividades donde se estuvo hablando de la importancia de prestarle atención a posibles síntomas relacionados con el tema del ACV y lo estamos saludando en la mañana de la radio. Doctor, ¿cómo le va? El gusto de saludarte en el comienzo de la mañana. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos y bueno, hemos conversado mucho este año, pero nunca está de más en materia de lo que es los accidentes cerebrovasculares, que como contamos siempre son más comunes de lo que uno realmente tiene presente. Seguramente la gente piensa que no existen, Ujú. entonces fundamental es concientizar. Hay que concientizar a la gente que existe esta enfermedad, que es sumamente importante porque es la tercera causa de muerte en el mundo y es la primera causa de invalidez. Entonces, de ahí la importancia de la misma. Además, es podemos nosotros concientizar y Ujú. prevenir, como es nuestro lema, tratar de que la gente conozca esta patología y después, además, sabemos de que podemos curarla. Claro. Eh, Hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares, como siempre explicamos, Ujú. y que es el hemorrágico alrededor del 20%, y lo que le pasó a Alejandra Rivera, que es el isquémico, que es el 80%. En nuestro país se producen alrededor de 180.000 casos por año. Entonces es una enfermedad muy importante. Doctor, Eh, ¿y a qué hay que prestarle atención, digamos, a los antecedentes, a predisposición que quizás una persona pueda tener, porque quizás en la familia hay antecedentes? ¿Dónde hay que poner el foco de atención más allá de los niveles de estrés con los que vivimos en la actualidad? no, totalmente. Yo creo que fundamentalmente nosotros llevamos un bagaje en nuestra herencia. Hay que darle muchísima bolilla. Es Ujú. aproximadamente el 30-40% de nuestras posibilidades de tener un accidente cerebrovascular es la herencia. Y la herencia nos permite controlar eh, cosas, ir al médico, por ejemplo. Vos, tu abuelo, tus abuelos, tus padres o alguien tuvo un problema vascular, ya sea cerebral o cardíaco, es un problema vascular. Entonces uno tiene que concurrir al médico para comenzar a estudiarse y saber si tenés o no vas a tener un problema vascular desde joven. O sea, la gente tiene que entender que ya a los 50 años ya tenés todo instalado. O sea que desde joven tenés que empezar a pensar en la parte de herencia. Y después, si las tenés, diabetes, hipertensión, obesidad, eh, tener tóxicos, cigarrillos, alcohol, drogas, que ahora están de moda, y además la actividad física y el estrés. El estrés es tremendo, ha crecido muchísimo y es una de las causas que a veces produce cualquier tipo de patología, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta todas esas cosas, ponerlas a cero, saber que existen y que hay que cuidarse Ujú. y concurrir a la consulta médica como corresponde. Doctor, Natalie Bedini, de este lado, ¿cómo le va? Buen día, un ¿Cómo gusto poder estás? saludarlo. Buenos días. Respecto a los síntomas que se presentan ya cuando, bueno, cuando alguien comienza a presentar un cuadro de este tipo, ¿a qué hay que prestarle atención? Porque muchas veces es una enfermedad muy silenciosa también. Que a veces, bueno, depende de qué tipo de ACV sea. El ACV hemorrágico, cuando se produce, provoca un gran dolor de cabeza. Se Ujú. llama cefalea en estallido. Es como si explotara algo dentro de la cabeza de uno. Eh, Siempre la hemorragia es irritante y en produce presión dentro del cráneo.
ya sea la ruptura de una malformación como es un aneurisma o una malformación arteriovenosa, sean las personas más jóvenes, y la hipertensión arterial que puede romper alguna arteria arteriosclerótica. Eso es el ACV hemorrágico, que es el 20%. El 80% es, como decís vos, es silencioso, porque es el ACV isquémico, es el taponamiento de una arteria y queda sin circulación un territorio que esta arteria irriga. Ese territorio hay que volverlo a la normalidad o a la pseudonormalidad tratándolo, porque vos estás en una reunión, estás en tu casa, te pasa como le pasó a un colega hace muy pocos meses, que se levanta para ir al baño, tipo 5 de la mañana más o menos. Cuando vuelve o quiere volver del baño, estaba con una hemiplegia derecha y aspásico, o sea, no tenía lenguaje. Se tira en la cama y al tirarse en la cama la esposa se despierta. Entonces ahí se da cuenta de que no puede hablar y que no puede moverse. Por suerte lo llevaron urgente y tuvimos la oportunidad de hacerle lo que llamamos una trombectomía, sacarle un trombo de una de las arterias cerebrales. Bueno, eso era se produjo a causa de una arritmia cardíaca. Qué bárbaro. Él tenía. Entonces, bueno, nunca tratamiento, había, pero nunca había tenido tratamiento. Doctor, y la recomendación ante la aparición de estos síntomas, lo más rápido posible ir a la consulta médica. Lo más rápido posible, porque si no, no podemos recuperar nada. Claro, claro. Esa es la historia. Si no, es como yo digo, pienso, y está en todos lados descrito. Nosotros tenemos una barrera que se llama barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica separa la circulación de las células. Si vos tenés en falta de circulación un territorio del cerebro, esa barrera también está afectada. Si pasa mucho tiempo, la barrera se transforma en nada, no existe más, se desnaturaliza. Entonces vos lo destapás a esa arteria y ya no tenés la barrera que impide que la sangre pase hacia el tejido. Entonces se produce una hemorragia tremenda. Por eso la premura de tratar el problema rápido. Entonces no hay que esperar nada. Ayer hablando así, uno me dijo, se te va a enojar lo de la ambulancia. No, pues yo dije, no hay que esperar la ambulancia, te lo tenés que llevar. Claro, que disponga de una movilidad que no espere la ambulancia, directamente que lo lleve al hospital. Te lo llevas urgente, claro. Aunque sea... Al hombro, sí. Doctor, y respecto de las personas que logran recuperarse de alguno de estos cuadros, ¿hay alguna estadística, algún número de aquellos que pueden volver a sus trabajos y qué deberían hacer quienes pertenecen al entorno de estas personas una vez que se vuelve de un cuadro de este tipo? Mirá, todo depende de lo que logremos recuperar. Habitualmente se recupera... casi el 100% de las cosas. Yo te diría que queda secuelado es muy leve, o si no lo tratás, queda con una secuela que depende del lugar que se tapó. El secuelado es que cambia el sistema familiar. Vos imaginás que dependés de por eso se llama que es la primera causa de invalidez en el mundo. Tenés que depender del inválido, o sea, el inválido lo tenés que llevar a rehabilitación en forma permanente. Se fue del trabajo, se desequilibra el equilibrio familiar. Y bueno, todo depende de lo que tengas que tener. Si no se recupera, tenés que ir a rehabilitación. Tenemos una chica de 14 años que tenía una malformación arteriovenosa, hizo una ruptura de la misma y se mandó un hematoma intracerebral. Le tapamos la malformación, o sea, le curamos la malformación,
se le operó el hematoma y ella actualmente va a cumplir 16 años. Nosotros la tratamos con 1 mes o 2 meses menos de 15. No, todavía no había cumplido los 15. Y en ese momento estaba con un trastorno del lenguaje, había quedado con un trastorno del lenguaje. Actualmente está bárbara. Tiene pequeñas fallas en la composición de algunas frases, pero va a la escuela, está fantástica, tiene un montón de actividades. No. Junto con el apoyo de los padres Doctor, y obviamente rehabilitación con fonoaudiología, etcétera, etcétera. y te pregunto, aquellos que tengan antecedentes familiares, una predisposición, por ejemplo, presión elevada, alguno de estos síntomas que vos anticipabas o esta predisposición, ¿hay estudios que uno se puede hacer, digamos, como para saber o para anticiparse a la posibilidad de un ACV, o esto es muy limitado o parcial? No, obviamente. O sea, por ejemplo, sabemos que la mayoría de las problemáticas que van al cerebro en los ACV isquémicos Sí. son de origen cardíaco y de origen en las carótidas a nivel cervical, o sea, en el cuello. Entonces, tenemos que estudiarnos las carótidas con un Doppler, con un simple Doppler, que es un método no agresivo, Sí. y podemos hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, y ves si tenés un problema valvular, si tenés una arritmia del corazón, si tenés una comunicación entre las aurículas o entre los ventrículos. Ujú. Entonces, que eso puede provocar turbulencia y la formación de coágulos que se van al cerebro. Entonces, todo eso hay que visualizarlo, ir al médico, si tenés presión alta tenés que normalizarla, Ujú. si tenés diabetes ponerla a 0, si tenés una problemática de cualquier otro índole, ir estudiándote con un Doppler, con cosas sencillas, Ujú. eh, No invasivas. y tenés que estar controlado. Ujú. Doctor, como siempre es un gusto conversar con vos y bueno, de estos temas que hay que empezar a mirarlos o por lo menos tener la información a disposición tanto para nosotros como para nuestros familiares. Te mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Dale, un abrazo muy grande para ustedes. El doctor Alejandro Musacchio, médico neurólogo, hemos conversado muchísimas veces con él, jefe de servicios allí en el hospital de José María Cuyen. Si ustedes recuerdan, fue el médico que operó a Alejandra Locomotora Olivera después del ACV que había tenido el día que tenía que asumir como convencional constituyente.